Inteligencia militar es una contradicción de términos. Eso dijo el comediante Groucho Marx. Vaya sentido del humor. La violencia de la guerra. En todas las guerras siempre habrán muertes, ¿no? Bueno, tal vez la Guerra Fría sea una excepción. Aún así, la violencia estará presente. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, la Guerra de los 100 años, la Guerra de Vietnam. Son tan solo algunos ejemplos de lo que puede provocar dolor y tristeza. Pero no se lucha por la patria, se lucha porque otros están en guerra. ¿Por qué pelear una guerra que no es nuestra? Una teoría subyacente que en términos de política se conoce como realismo político. Según esta, las normas morales no son de aplicación en los estados, que únicamente están orientados por el interés nacional. Pero hay dilemas. Yo tengo límites igual que usted, pero si nos unimos podemos proteger lo que solo no tendríamos derecho. Algo complicado, pero es como el dicho, la unión hace la fuerza. Podríamos decir que el Estado es como tu grupo de amigos, donde sus derechos no pueden sobrepasar los ya constituidos suyos. El realista tiene tres opciones. Aceptar que las normas morales no son de aplicación a los estados o simplemente en ningún ámbito. Concluir que se está en una condición anárquica donde el Estado derroga las exigencias de la moralidad o pensar que el Estado es algo más poderoso que el pueblo. La guerra está justificada cuando sirve al interés nacional e injustificada cuando va en contra del interés nacional. La mayoría de personas piensa que la justificabilidad de la guerra depende no solo de consideraciones relativas, sino también del principio. En cuestión lo que se califica es la naturaleza del acto, no sus consecuencias. A las personas que no justifican la guerra se les llama pacifistas. Aún así, esta es una posición difícil de mantener, ya que aunque no justifican la violencia en la guerra, sí le dan la razón a defenderse violentamente de un ataque injusto. En fin, ojo por ojo. Aunque como verán es una contradicción, ya que los soldados en guerra no justifican vengarse por sus compañeros. Algo así como el intermedio entre el realismo y el pacifismo, que sería algo así como el uso de la violencia justificada en la guerra por los individuos y por el Estado, para la defensa de los derechos. El fin justifica el medio. De la guerra justa se desarrollan dos teorías. La teoría de fines, la cual afirma las condiciones en las que se permite la guerra, y la teoría de medios, la cual establece los límites de conducta permitidos en la guerra. ¿Qué determina que una persona sea objetivo de la violencia en la guerra? Se podría decir que es la distinción entre combatientes y no combatientes, y también las personas moralmente inocentes y las moralmente culpables. Pero en sí somos nosotros con nuestra teoría de cómo justificar la violencia lo que nos dice quiénes son responsables y inocentes. Pero inocentes en un sentido genérico, ya que no se justifica que estos estén en guerra. Esto ayuda a limitar la violencia permisible. Los soldados que combaten por un motivo están justificados para usar la violencia. En cambio, los que no están justificados moralmente. Pero claro, casi siempre la participación de los soldados en la guerra injusta es un resultado de engaños, adoctrinamiento o coerción. Es un tema bastante complejo y dentro de esto engloban diferentes complicaciones, ya sea el aceptar que el acto de matar sea un suceso bueno o malo, un accidente, las consecuencias de matar, o que se le denomina una acción mala al nombre en vez de al acto. A medida que avanzamos como sociedad y damos cuenta de las nefastas consecuencias que genera el uso de armas nucleares, hemos negociado incluso con nuestros peores enemigos acerca de la regulación de ellas por medio de acuerdos. Luego de presenciar catástrofes como las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y el desastre nuclear de Chernobyl.
Sin embargo, aunque es un hecho que el uso de armas nucleares está regulado, sobre todo porque impide el progreso de naciones y atenta contra la vida de inocentes, muchas potencias militares siguen con el proceso de fabricación de ellas y probando su funcionalidad en varios lugares del mundo. Esto con el fin de demostrar, por decirlo así, su poder sobre países subdesarrollados o que no cuentan con este armamento. Y hasta cierto punto es necesario para ciertas naciones, puesto que conocer el poder que brinda poseer este tipo de armamento a una nación hace imposible un desarme definitivo, porque conllevaría en pasar a un estado de vulnerabilidad por parte de las potencias mundiales ante sus enemigos. Es aquí cuando entra la teoría de la disuasión, en la que sabiendo del potencial de estas armas, las naciones siempre optan por disuadir a sus enemigos de no ejecutar una acción militar que les afecte. En estos casos, suelen ponerse sobre la mesa amenazas de acciones bélicas y la capacidad del arsenal nuclear de cada nación hasta que una de las dos decida no tomar acciones y se llegue a un acuerdo de paz. En otros casos llegan a haber justificaciones por el uso de estas armas. Por ejemplo, en 1945, tras las operaciones bélicas que llevaba a cabo el Imperio del Japón, como la expansión masiva, la invasión de Corea y el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos optó por la utilización de la bomba atómica como una estrategia para hacer que el emperador se rindiera. Pero, querer detener con las operaciones lideradas por un grupo de monarcas hace necesario asesinar a millones de personas inocentes. En las leyes del universo reconocemos algunas cosas no por su singularidad, sino porque son la ausencia de otra cosa existente. Es así que decimos que la oscuridad es la ausencia de la luz, la nada la ausencia de algo, la ignorancia la ausencia de conocimiento. En este orden de ideas podríamos decir, ¿es la guerra la ausencia de la paz? Se podría decir que no, porque el hombre vivió en paz hasta que conoció el poder de la guerra, el conflicto, la muerte. Pero la guerra está en todo lo que vemos, una lucha constante por sobrevivir, por obtener presas, por ponerse al tope de la evolución. Creencias que nos enseñan que la paz está más allá de la muerte, más allá de este mundo, más allá de Dios. Si la guerra está en nuestra naturaleza, es necesario plantearnos luchar contra nuestros cuestionamientos internos para lograr la paz de nosotros y así la paz del mundo. Porque declarar la guerra al otro por la búsqueda de la misma nunca nos llevará a ningún lado, porque necesitamos paz en este mundo, no en el siguiente. La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. The colors of the rainbow, so pretty in the sky.